Gracias, Jesús. Pueden tomar sus asientos. Y damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estudiar su palabra. Que el frío del invierno no afecte tu alma y tu espíritu. Amén. Podemos sentir el frío en nuestros cuerpos nada más, pero podemos sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales, los que nos escuchan a través de la radio. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Enviamos nuestro abrazo a Córdoba, a nuestros hermanos de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza, de España también. Los bendecimos a nuestros hermanos de España. Y gracias al Señor por poder estar conectados y por poder ver sus rostros también aquí. No hay como estar presentes, ¿no?, en la casa del Señor. Bienvenida, Catita. Dios te bendiga. Gracias al Señor. Ella es de Cortadera, aquí de la provincia de San Luis. Y bueno, seguimos orando por los hermanos que están atravesando por esos cuadros gripales y bronquitis y demás, muy propias de estos tiempos, pero así como vienen se tienen que ir también. En el nombre de Jesús estamos creyendo. Dios les dé salud. Y por supuesto nosotros nos tenemos que cuidar todo lo posible, ¿no? Gracias al Señor. En esta noche vamos a analizar la palabra del Señor. Vamos a estudiar su palabra y vamos a dar el foco y darle la gloria al Señor sobre todo, al nombre de Jesucristo. Él es el principal homenajeado en este lugar. Amén. Gracias al Señor por su presencia. Y vamos a leer un pasaje muy conocido de uno de los milagros de Jesús. Uno de los milagros registrados. Mira, ayer a los niñitos les voy a pedir que hablen bajito, podamos escuchar la palabra. Uno de los milagros, decía, registrados en la palabra, porque Juan, el apóstol Juan, nos dice que Jesús hizo tantas cosas, tantos milagros, que si hubiera que registrarlo no alcanzarían los libros del mundo. Por supuesto, Juan no se refería a los formatos que hoy tenemos. Hoy en formato digital puede haber millones de libros. Incluso en el formato códice, que es el que nosotros tenemos, nuestras Biblias. Juan hablaba de los rollos, que eran voluminosos en esa época. Uno de los libros de la Biblia podía ser un rollo entero. Pero es verdad que Jesús hizo un montón de milagros que no quedaron registrados, pero los que quedaron registrados son para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza y para darnos claves también de cómo alcanzar los milagros del Señor. Había una serie de milagros que el pueblo de Israel esperaba, y esto más adelante lo voy a desarrollar, pero voy tirando esto ahora, que eran los milagros mesiánicos. Los sabios judíos, los rabinos, los fariseos, los saduceos, esperaban que cuando Cristo viniera, el Cristo, no Jesús, porque a Jesús no lo reconocieron como Mesías. El Cristo, que significa Mesías y que significa en español ungido, el ungido de Dios, tenía que cumplir con esos requisitos, con esos milagros, que solamente Él los iba a poder hacer. El milagro que vamos a ver en esta noche fue uno de esos milagros mesiánicos. Jesús cumplió con los requisitos de lo que esperaban los ancianos, los fariseos, los saduceos, los sabios de Israel, e hizo más aún. Y usted se preguntará entonces por qué no lo aceptaron, ¿no? ¿Por qué no simplemente reconocieron y dijeron, Él es el Mesías que estábamos esperando hacía miles de años? Anunciado por los profetas, desde Moisés en adelante. Moisés, el primer escritor de la Biblia, ¿sí? Juan capítulo 5, vamos a leer. Juan capítulo 5, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 15,
Yo le titulé a este breve estudio, que quizás en 2 clases lo tengamos desarrollado, pero es un estudio revelador y usted va a escuchar en esta noche algunas cosas que quizás no escuchó nunca respecto a este pasaje. Otros sí, quizás lo habrán escuchado, pero usted va a escuchar algo que quizás se quede sorprendido y quizás diga, ¿qué pasó aquí, no? Pero todo tiene un porqué. Vamos a ver argumentos bíblicos, históricos, ¿sí? Yo le titulé El ángel de Betesda a este pasaje. El ángel de Betesda. Apóstol San Juan, capítulo 5, lo voy a leer en 2 versiones y vamos a prestar atención. Esto es como una película de suspenso donde si usted se pierde un detalle no va a entender el resto. Vamos a ver en 2 versiones. Primero vamos a leer la Reina Valera, revisión 1960, ¿sí? Luego vamos a leer el mismo pasaje, algunos versículos claves en la nueva versión internacional, en la NBI. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Era una de las 3 fiestas de peregrinaje. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 fiestas que sí o sí los varones de Israel tenían que subir al templo a Jerusalén? Eran 7 fiestas sagradas, pero eran 3 que era obligatorio subir. Vamos a repasar un poco lo que estudiamos de las fiestas sagradas. Primero, Pascuas. Segundo, Pentecostés. Tercero, Sukkot. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Esas tres fiestas era obligación que los hombres subieran a Jerusalén a celebrar en el templo. Ya hablamos acerca del nacimiento de Jesús y la fecha de su nacimiento y las pruebas bíblicas, arqueológicas, históricas respecto a su fecha, ¿no? Y que tiene que ver con una de estas fiestas. Bueno, en una de esas fiestas Jesús subió. No se olviden que Jesús era judío y él cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Vamos a ver en este pasaje un reproche de los fariseos que no tenía nada que ver con la ley de Dios. Los fariseos le reprocharon a Jesús en algunas oportunidades como que él o sus discípulos habían violado la ley del Shabbat, del sábado, del día de reposo. Pero en realidad lo que Jesús había roto era los mandamientos de los fariseos, no la ley de Moisés, no la ley que Dios le había revelado a Moisés. Cuando los fariseos le imputaban a Jesús que estaba violando el sábado, era en realidad que estaba rompiendo sus reglamentos. ¿Se acuerdan cuántos mandamientos en total hay en la Biblia? Los positivos y los prohibitivos, 613. 613 mandamientos. El decálogo en realidad es, digamos, el eje central de los mandamientos del Señor, pero había 613 mandamientos y los fariseos tenían más de 2000. Si a usted le parece mucho los 613, más de 2000, Jesús les dijo, ustedes ponen cargas en los hombres, les ponen obligaciones que ustedes ni con un dedo las llevan. Ustedes obligan a los demás, pero ustedes no cumplen. Bueno, eso lo vamos a ver en este pasaje también. Jesús subió a Jerusalén a celebrar una de las fiestas. Algunos eruditos creen que era una Pascua. Bueno, no es relevante en este momento eso, ¿no? Y hay en Jerusalén, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, una de las 8 puertas que había en Jerusalén en la época de Jesús. En la época de Nehemías había 12 puertas. Eran 12. Por eso en Apocalipsis, en la restauración de todas las cosas, ¿cuántas puertas tiene la nueva Jerusalén? ¿Cuántas? 12. 12 puertas y 12 fundamentos. Vuelve todo a la restauración original. Pero en la época de Jesús tenía 8.
Y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jerusalén estaba rodeada de muros, ¿sí? Tenía 8 puertas la ciudad. A la entrada de una de las puertas, que ahora vamos a hablar de la puerta de las ovejas, ¿para qué era y por qué se llamaba así? Había un estanque. Y de ese estanque llamado Betesda, o también Betzatá en arameo, Betesda en hebreo, Betzatá en arameo. Estaba ese estanque y a unos más o menos 200, 300 metros del estanque estaba el templo, en el monte Moriah, dentro de las murallas de Jerusalén. El templo que fue destruido, ese fue el segundo templo, el templo que fue destruido por Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Que Jesús lo había profetizado, no quedará piedra sobre piedras de esto, ¿sí? Así que más o menos para que nos ubiquemos, por la entrada, la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, uno entraba y se encontraba con un estanque. A su vez ese estanque tenía 5 pórticos, 5 puertas, 5 entradas, y unos, calculemos 200 metros más, estaba el templo. Bien, ya vamos a desarrollar la parte arqueológica y la parte arquitectónica de esto. Seguimos leyendo. Versículo 3. En estos, o sea, en esos pórticos del estanque, ¿sí?, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Sí? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Muchas veces yo he escuchado predicar que el hombre estuvo 38 años tirado en uno de los pórticos esperando ser sano. No, no dice eso la Biblia. Dice que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice que hacía 38 años estaba esperando. ¿Sí? Aquí dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y muchos lo dicen de esta forma. Una vez al año descendía un ángel y movía las aguas. ¿Por qué dicen una vez al año? Porque la Biblia muchas veces usa el término tiempo como un año. ¿Cuántos años duró la locura de Nabucodonosor? 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo, así lo dice la Biblia. Pero la expresión en griego aquí no se refiere a años. Otras traducciones al español dice de tiempo en tiempo, o sea, cada tanto. Vamos a ir deshilachando bien este pasaje. Cada tanto, no dice una vez al año, no dice que el paralítico hacía 38 años estaba ahí esperando, dice que hacía 38 años era paralítico, ¿sí? Era lisiado. No dice si era una vez al mes o si era una vez cada 6 meses, no había un tiempo exacto y ahora con el correr de este estudio usted va a ver por qué. No era una vez al año, ni era cada 6 meses, ni cada un mes, sino que era cada tanto que un ángel descendía y movía las aguas y el primero que lograba entrar era sano. Bien. Dice, cuando Jesús, versículo 6, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Uy, ahí le metió el dedo en la llaga a los fariseos. Lo odiaban a Jesús. Lo odiaban. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
Bueno, cuando usted lee la ley de Moisés, no dice nada de esto. La ley de Moisés dice no hagan ningún trabajo, no prendan fuego, cocinen el día anterior y tengan preparado para el Shabbat, ¿sí? Dediquen ese día al Señor. Pero los fariseos siempre la complicaban un poco más, bastante más. Y dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Escuche bien estos detalles, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Él fue sanado, ¿y dónde fue? Al templo. ¿Cuántas veces ese paralítico habrá observado la casa de Dios? Incluso en ese momento donde Jesús estaba en Jerusalén, que subió por una de las fiestas de peregrinaje, él veía hordas de gente subiendo a adorar al Señor y él no lo podía hacer. Él no lo podía hacer. Hasta ese momento él estaba impedido. Quizá tenía deseo, tenía anhelos de llegar a la casa del Señor y no lo podía hacer. Hay gente que hoy está en cama guardando reposo y le encantaría estar acá y no lo puede hacer. Pero también hay gente que podría haber estado y no está. Qué triste que es desaprovechar cuando tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos fuerza, tenemos salud y desaprovechamos. Hay otros que están anhelando, hay gente que está en hospitales, en clínicas y están anhelando estar en la casa del Señor. Qué lindo que podemos estar aquí. Amén. Porque si mañana hay que ir a trabajar, no importa el frío, tenemos que ir igual. Cuánto más estar adorando al Señor en su casa. Este hombre, no sabemos cuántos años estaban en uno de los pórticos, de los 5 pórticos del estanque, pero él veía a la gente subir al templo y él no lo podía hacer. Pero en ese momento, cuando se encuentra con Jesús, él es sano, recibe un milagro y él lo primero que hace es ir al templo. Cuando usted lee los milagros de Jesús, y aún los milagros que realizaron los apóstoles por medio del poder del Espíritu Santo, usted va a notar la actitud del que recibe el milagro. Dice, y le servía. Los lectores de la Biblia, ¿qué hacían? Se levantó y le servían. Le servían a Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro, que hay un chiste sobre eso, ¿no? Que dice que por eso Pedro lo negó porque le sanó la suegra. Pero es un chiste, es mentira, no es así. Pedro estaba contento de que le haya sanado la suegra y se levanta la suegra de Pedro y le sirve a Jesús. Todos los que fueron levantados de una situación de postración, de enfermedad, de miseria humana, lo primero que hicieron para reconocer el poder de Dios que había efectuado ese milagro fue servir al Señor. Nosotros anhelamos hasta el último momento de nuestras vidas servir al Señor. El propósito de nuestra vida es servir a Dios, porque el Señor nos ha sacado de diversas cosas, enfermedades, miseria económica, miseria humana, problemas familiares, un montón de ataduras espirituales, ataduras demoníacas, ataduras con las drogas. Y el Señor nos ha libertado. Y el impulso, nadie me tiene que obligar, mirá, tenés que servir a Dios, uy, qué bajón. No, el impulso natural del que ama al Señor y reconoce de quién recibió ese milagro es servirle. Usted trabaja, tiene que cumplir con una serie de rutinas en su vida para sostener su vida, pero no es ese el propósito. El propósito y lo que nos mueve y el motor que nos impulsa es la gratitud. Dice que habiendo recibido, dice en Hebreos, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él merece la gloria y la honra. Por eso usted, y lo felicito por estar en la casa del Señor, porque usted tranquilamente podría estar en su casa viendo una película, tomando un café, metido en la cama, pero dijo, no, mi alma necesita de Dios. Nosotros como pastores no podemos ir con un arma a su casa, che, levantate, tenés que venir al culto. No, porque aún si lo hiciéramos no sirve.
no sirve, Dios no quiere, Dios no es tirano, Dios no quiere que nadie le siga, nadie le sirva por obligación. Yo como papá no quiero que mi hija me tenga miedo y que me obedece porque me tiene terror. Sería horrible, horrible. Los padres queremos la obediencia de nuestros hijos porque entienden lo que tienen que hacer, porque es el bien para ellos y porque nos aman. ¿Sí? Sería horrible que nos obedezcan por miedo. Pues Dios es un Padre y Él quiere que le sirvamos, le sigamos, le obedezcamos por amor y porque entendemos qué es lo mejor para nosotros. Yo siempre digo esto, si desobedezco a Dios no se le mueve una pata del trono, ¿eh? Soy yo el que sufro. A mí me va mal y Dios no lo quiere. Ningún padre, ninguna madre quiere que a su hijo le vaya mal, pues nuestro Padre perfecto, celestial, quiere que nos vaya bien. Amén. Así que la actitud de este hombre fue ir al templo. Por fin lo pudo hacer y lo hizo. Y dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y aquí hay una advertencia muy importante. Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice en Romanos 6, 22, 6, 23. Dice que la paga del pecado es muerte, trae enfermedad. Y el Señor dice, mira, te sané, pero no vuelvas a pecar. Porque ahí se termina la garantía de mi milagro. Cuando el Señor interviene y le salva la vida, literalmente le salva la vida a la mujer adúltera, dice, ni yo te condeno, todos los que te condenaban se fueron, les acusó la conciencia, se fueron, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Porque en la próxima pedrada yo no voy a estar para salvarte. Hay una advertencia de Dios. Si yo tengo problemas económicos, Dios me bendice, no soy fiel con Dios, malgasto mi dinero, y por ahí, por su misericordia, el Señor me puede tirar otra soga, pero si no aprendo, la miseria me va a comer, lo que dice ese espíritu de miseria que está allí descubierto en Malaquías capítulo 3, el devorador me va a devorar. Pero si yo soy cristiano, sí, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ser cristiano no es un blindaje que a mí me permite meterme entre las balas y nada me va a pasar. Ser cristiano es una forma de vivir. Es resolver la vida con criterios bíblicos. Es muchas veces doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero para que nos vaya bien. Amén. Hay una advertencia aquí. No peques más. Fuiste sanado, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos, dice que perseguían a Jesús y procuraban matarle, ¿no? Siempre, cada vez que Jesús hacía algo, y no era todo el pueblo judío, eran principalmente los fariseos y los saduceos. Dos sectas que existían en Jerusalén, en Israel, en la época de Jesús. Los saduceos eran la casta sacerdotal, los que estaban a cargo del templo eran los saduceos. Fíjese usted, ¿quiénes eran los sacerdotes del templo? Gente que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué le parece a usted? Si yo soy el pastor y le predico la Biblia, pero yo no creo que Cristo vaya a venir. Me parece una fábula lo del arrebatamiento, lo de la eternidad con Cristo, lo de la Nueva Jerusalén. Y usted dirá, ¿y qué hace ahí? Dedíquese a otra cosa. ¿Cómo no voy a creer lo que estoy predicando, la palabra de Dios? Bueno, esa gente estaban en el templo, dominaban, gobernaban el templo y no creían en la resurrección de los muertos. Y ese era el motivo muchas veces de los chispazos con los fariseos, que los fariseos, por otro lado, también estaban bien prendidos porque había muchos intereses económicos, eran pocos los que estaban bien bajo el dominio de Roma, era muy poca gente y la casta sacerdotal estaba bien. Y había un par más, estaban los publicanos, los encargados de recoger los impuestos, esos estaban bien, pero el 90% del pueblo estaba en la miseria.
El imperio romano los oprimía, pero sus propios hermanos, encargados de cobrar los impuestos, los oprimían más, porque ganaban de los sobreprecios que ponían. Jesús era un problema para ellos. Jesús contrarrestaba y ponía de manifiesto la corrupción de ellos. Y los fariseos a su vez también tenían sus broncas con los saduceos, no solo por el tema de la resurrección, sino porque ellos estaban dominando el templo. Y a los fariseos les hubiera encantado estar ahí. Y después hay una tercera facción que eran los esenios, pero ellos no figuran en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues ellos no se metían con nada. Ellos estaban allá en la comunidad de Qumran, a orillas del Mar Muerto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los rollos del Mar Muerto? Y tenían sus mambos, tenían sus cosas, pero eran más sinceros. Buscaban más guardarse de todas esas cuestiones. Y estaban en desacuerdo con la corrupción que había en el templo. Estaban en desacuerdo con eso. Se cree, no podría yo afirmarlo, pero se cree que Juan el Bautista pertenecía a los esenios. Por muchos detalles que estudiamos aquí. Era hijo de sacerdotes, pero no todos los sacerdotes eran corruptos. Zacarías y su esposa Elizabeth eran gente intachable. Ellos se mantenían intachables delante del Señor. Bien, aquí vamos a ver otro detalle muy que nos llama la atención, por lo menos a mí me llama poderosamente la atención. Cada vez que Jesús hacía un milagro, Jesús estaba respondiendo a la fe de alguien. Y hasta alguno que por ahí tenía una fe bastante flojita, pero que era sincero con Dios. Cuando le dijeron al Señor Jesús, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es muy débil mi fe. Está minada de dudas, de temores. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Hay una fe ahí como un granito de mostaza, pero el enemigo quiere bloquear nuestra fe con dudas, con temores. Y será así, y será así. Y por ahí uno escucha voces que quieren venir a debilitar nuestra fe hasta que nos levantamos en victoria y decimos, basta, yo escucho la voz del Espíritu Santo y no quiero escuchar ninguna otra voz. Porque oír la palabra de Dios hace que nuestra fe se fortalezca. La fe es por el oír palabra de Dios. Amén. Pero Jesús respondía a la fe. De repente había gente que no era del pueblo de Israel y tenía más fe que los mismos judíos. Tenemos el caso del oficial romano, que le pidió al Señor por sanidad para su siervo. Y cuando Jesús dice, voy a ir a sanarle, voy a tu casa, dice, no hace falta, solo di la palabra. ¡Wow! Jesús quedó sorprendido. Dice, este hombre entendió la autoridad espiritual. Y después hubo un caso de una mujer sirofenicia. ¿Se acuerda? Y hasta trató con su carácter, puso a prueba su fe, parecía que la estaba despreciando, que la estaba ninguneando porque él seguía caminando con sus discípulos y la mujer clamaba, mi hija es atormentada y está mal y está enferma y está con opresión espiritual, Señor, por favor. Y él le decía, no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. Tú no eres de Israel. Y seguía clamando la mujer y Jesucristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Parecía una verdugueada horrible. Muchos de nosotros nos hubiéramos ofendido. Hubiéramos dicho, no, Jesús es un charlatán, mirá cómo me trata. La mujer estaba determinada a recibir un milagro y ella dejó su orgullo, dejó su ego, dejó todo por allá y dijo, no importa si me tengo que arrastrar, pero yo me voy de acá con un milagro. Jesús no le estaba haciendo a propósito. Jesús no tenía intenciones de maltratar a la mujer. Estaba fogueando su fe hasta el límite. Y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La trató de pichicho. Aparentemente. Y los judíos estaban, ese es el Jesús que nosotros queremos. Pero la mujer le tiró una frase y le dijo, aún los perros comen de las migajas
que caen debajo de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús dijo, no puedo seguir diciéndole más nada. Oh mujer, grande es tu fe. Dice, ni en Israel encontré tanta fe como en esta mujer. Anda tranquila, tu hija es libre, tu hija es sana. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios, el único y verdadero. A veces parece que no te escucha. A veces a propósito Él hace silencio. Él está probando tu fe. ¿Hasta dónde estás dispuesto, estás dispuesta? No voy más a la iglesia. Ya hace un mes, hace un año que voy y no recibí el milagro. Siga. Detrás de Jesús. No vaya detrás de otro, detrás de Jesús. Insista. Porque el Señor le está probando su fe, está viendo su fidelidad, a ver si me sigue por los panes y los peces, o realmente cree en mí, realmente me ama, realmente está agradecido, agradecida. Y va a llegar un momento que el Señor va a decir, ya está, tu fe está aprobada, anda, recibí tu milagro. A los discípulos en una oportunidad le dijo, hombres de poca fe, ¿se acuerdan? En más de una. Hombres de poca fe. Y esta mujer sirofenicia le dijo, grande es tu fe. ¿Qué le parece a usted? Y recibió el milagro. 10 leprosos se acercaron a Jesús, fueron sanados, tenían fe. Un paralítico, una tarde Jesús estaba predicando en una casa y estaba atestado de gente, no entraba nadie, y lo traen sus amigos. Y ven que no pueden entrar y sus amigos dicen, no los vamos de acá, con este enfermo, se va caminando de acá. Y suben al techo, rompen el techo, Jesús empezó a ver que caía polvillo, piedritas, no sé qué, y todo se quedó estático. Y ven que bajan con sogas una camilla y el Señor detiene todo y primero los prueba a los fariseos, a los judíos y después hace un milagro. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué dice? Al ver la fe de ellos. Y a veces se dice, aparentemente el paralítico ese no tenía fe, era la fe de los amigos. No se sabe. Cuando dice al ver la fe de ellos puede estar incluida la del paralítico. Vamos a ser sinceros y correctos en la interpretación de la palabra. No vamos a dar por hecho cosas que nos parecen, ¿sí? Puede ser que él también tenía fe. Y si no la tenía, sus amigos la tenían. Jesús reacciona a la fe. Pero ¿usted notó algo raro aquí en este pasaje? ¿Notó algo fuera de lo común? Este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. No estaba esperando nada de Jesús. No tenía fe. ¿Se dio cuenta de eso? Es más, recibió el milagro y no sabía quién era Jesús. No tenía fe. No tenía la fe en Jesús. Su fe estaba puesta en el estanque de Betesda, pero no en Jesús. ¿Y por qué Jesús hizo el milagro? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los milagros y las señales que parecen lo mismo pero no es lo mismo? Que Jesús hacía milagros para dejar una señal, una enseñanza, abrir los ojos a la gente, dejar demostrado algo. No era solo el milagro, sino que Él quería dejar algo demostrado. Por eso cuando la Biblia separa señales y milagros, ¿sí? Y a veces también se refiere señales a los milagros, pero lo que quiere decir el Espíritu Santo es que Jesús hacía un milagro con un mensaje, por algo. En este caso, este hombre no tenía fe. Para ese hombre, Jesús era uno más de los que estaba entrando, de los miles que entraban, y que le está preguntando, che, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu situación? Y mirá, hace 38 años estoy enfermo y estoy esperando el movimiento de las aguas y llevo desventaja porque ¿cómo llego hasta ahí? Siempre que me arrastro y trato de llegar, alguien me gana de mano. Y Jesús por dentro decía, yo no te estoy preguntando del estanque. ¿Querés ser sano? Sí, pero siempre me ganan de mano. No, ¿querés ser sano, sí o no?
Y bueno, sí, bueno, ahí está, agarrá el lecho, tu camillita, la camilla que te llevó a vos 38 años, ahora vos la vas a llevar. Y andá. Jesús y la multiforme gracia de Dios. En un ciego escupió, hizo barro, le puso en los ojos, le dijo, lávate en el estanque de Siloé, otro estanque, el enviado, Siloé. Aquí dijo, bueno, levanta tu cama y andate, caminá. Y algo sintió, algún impulso sintió este hombre que se puso de pie, dijo, ok, agarró la cama y empezó a caminar y cuando se dio vuelta Jesús no estaba más, se había perdido entre la multitud. Pero no había fe en el paralítico de Betesda. Hablando con Jesús no entendía quién era. Vemos al ciego Bartimeo, no lo veía físicamente a Jesús. Le dijeron es Jesús de Nazaret. Un día vamos a hablar del ciego Bartimeo, es hermosa esa palabra. Pero él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía quién era. Cállate, estás molestando, estás perturbando. Shh, Señor Jesús, no le importaba nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese grito? No, es un ciego. Y Jesús se volvió e hizo un milagro. Él sabía quién era. No lo veía físicamente, pero sabía quién era. Este hombre lo veía porque su problema no era la vista, pero no supo quién era. Y Jesús igual lo sanó. Yo conozco cristianos crueles. No aquí, gracias a Dios. Ustedes están bien enseñados en la palabra, pero cristianos crueles que cuando alguien no se sana o está enfermo, van y le dicen, vos estás así porque no tenés fe. ¿Y qué sabés? Vos estás así porque estás en pecado. ¿Qué sabés? Puede que sí, pero Dios sabe. Puede que no. Y si está en pecado y sabés fehacientemente, hablale con amor, porque vos también podés caer, sos humano. Hablale con amor. Y se le mira, hay forma en Dios de solucionar, porque cuando hay un arrepentimiento, enseguida viene el perdón de pecados y el Señor empieza con la restitución. Se puede revertir. No lo mande al cadalso, no lo condene. Algunos muy fácilmente, ¡tum!, tienen el dedo así. Parece que tiene un resorte acá abajo. Nosotros los pastores tenemos que predicar todos los temas, y yo una vez lo dije, o un par de veces lo dije esto, no crea que el pastor se sube a un pedestal de juez y somos los perfectos. Yo tengo que hablar todos los temas porque el Espíritu Santo me obliga y los tengo que hablar. No quiere decir que nosotros nos sentimos impolutos, perfectos y ustedes son los pecadores. No, pues el Señor habla para los dos lados. El creyente no se tiene que ofender con las prédicas porque no es un pedestal de superioridad, sino que simplemente Dios te pone, que habla de la atalaya la palabra, ¿no? Te pone arriba para que veas lo que está por venir y se lo anuncies al pueblo. Uno tiene que hablar todos los temas, pero no es un dedo en el ojo a la gente, a este, a aquel. No. La palabra viene y muchas veces nos corrige y muchas veces es fuerte, pero es para que demos vuelta a la página, revirtamos la situación y salgamos en victoria de una vez en el nombre de Jesús. Este hombre no tuvo fe y el Señor actuó igual. A veces hay gente que tiene fe y espera un milagro y el Señor dice, bástate mi gracia. ¿Qué le pasó a Pablo? No me diga que Pablo no tenía fe. Hombre de fe, como el apóstol, como todos los apóstoles, con todos sus defectos, eran hombres de fe, con sus temores, pero la fe le ayudaba a vencer el temor. Usted puede tener temor, yo tengo muchas veces temor. No, cantamos, hay canciones muy lindas, muy poéticas, sin miedo a nada. Mentira, tenemos miedo a cosas. Pero no estoy condenando a los que cantan eso, yo entiendo la poética y entiendo la intención también del autor. Que lo que te está diciendo es que por más que tengas miedo, con el poder de Dios vos enfrentás tus miedos y avanzás igual. Pero no es que no tenemos miedo a nada, sí que tenemos miedo a muchas cosas. Pero la fe supera el miedo.
El poder de Dios y la confianza en el poder de Dios, la confianza en Dios, supera el miedo y encarás igual, ¿o no? Si yo preguntara y fuéramos todos sinceros, ¿alguna vez usted sintió miedo? Todos vamos a levantar las manos, yo también, las dos. Pero en su misericordia nos agarramos del Señor y dijimos, no soy yo, no es mi fuerza, eres tú, Señor. Ve delante mío, yo voy escondidito de atrás. Él va delante nuestro. Usted lo sabe, mi hermano. No hace falta que yo se lo explique. No había fe aquí y el Señor obró igual. Otros tienen fe y el Señor por ahí le dice no, o por ahí le dice todavía no es el tiempo. Mire, Dios no lo podemos encasillar al Señor en un molde porque por eso dice que su gracia es multiforme, tiene muchas formas de actuar el Señor. Recuerdo un testimonio que escuché hace muchos años de alguien que se sanó, un muchacho que fue chico joven, había ido a una cruzada y fue en silla de ruedas, estaba imposibilitado de caminar y de repente, ¡pum!, se puso en pie y empezó a caminar. Y la gente aplaudía y alababa al Señor. Dios hizo un milagro tremendo. Y cuando sube al altar y le preguntan, ¿qué sentiste? ¿Y qué es lo que espera un espiritual, ¿no? Un fuego de Dios. Y sentí una mano que me tocó, que muchas veces pasa eso. Perdone la expresión, pero este fue el testimonio. Me dieron ganas de mear y me levanté, dice. ¿Qué hubiera dicho un fariseo? ¡Oh! Quémelo en la hoguera. ¿Quién va a cuestionar cómo Dios hace las cosas? Dice que sintió unas ganas insoportables de ir al baño a orinar y ¡pum! Y cuando se quiso dar cuenta estaba en pie. Como si fuera algo normal, que usted dice, me voy al baño. Ah, pero yo no podía caminar. Ese fue su testimonio sincero. Dios hace como quiere. Pero qué lindo que Él lo haga, ¿no? Gloria a Dios. Qué lindo que Él lo haga. Gracias, Señor. Qué hermoso. Qué maravilloso. La puerta de las ovejas era una puerta que le llamaban así porque como era una de las puertas que iba en dirección al templo. Dice que por ahí introducían el ganado destinado a los sacrificios. El ganado destinado a los sacrificios del templo, las ovejitas, los corderitos los pasaban por ahí. Esos iban. Jesús entró por esa puerta, porque Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a ser inmolado por nosotros. Que se iba a cumplir en la tierra, en la línea de tiempo que los humanos tenemos, lo que en la eternidad había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Hay revelaciones gloriosas en la palabra, palabras proféticas que tenemos que entender. Dice el Cordero que fue inmolado desde antes. Para el Padre Jesucristo ya había sido sacrificado antes de que el hombre peque. ¿Qué le parece a usted? Porque Dios vive en eternidad, no en tiempo. Ya sabía el Señor que le íbamos a fallar, igual nos amó. Por eso dice que siendo aún, me encanta esa frase, cómo aclara el panorama, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dijo, a ver qué hacen estos y si se portan bien, muero por ellos. No, todavía estábamos metidos en el barro y el Señor se sacrificó por nosotros. A la gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque todavía soy pecador. Te vas a morir en pecado. Es al revés la cosa. Yo voy a buscar de Dios para ser transformado. No es que una vez que soy santo me gano la entrada al templo. No es así. Muchas veces es una excusa, ¿no? Es la realidad. En realidad es una excusa. Pero no es así el tema. Así como somos, venimos, si este es el hospital del alma. Estos asientos no están reservados para gente que está en un nivel superior y ha tenido un salto cuántico. No. Está reservado para vasos de barro, como nosotros. Pero que queremos cambiar con la ayuda del Señor. Amén. Así que Jesús entró por la puerta de las ovejas y se encuentra con este panorama de todos los enfermos que estaban allí tirados. Bien.
Ahora me voy a meter en un terreno un poquito más escabroso, pero oré al Espíritu Santo que abra nuestras mentes para entender, ¿no? Voy a repasar los primeros versículos. Versículo 2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bien, me voy a la Nueva Versión Internacional. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, versículo 2, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. Aquí lo traduce en arameo, es lo mismo. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Usted notó algo raro en esta lectura? ¿No notó nada extraño? Es el juego de las 7 diferencias, ¿no? Presta atención. No. ¿Cómo? Qué lindo. Me gusta que se arme en una mesa de debate. Yo siempre aclaro esto. Gracias por el mate. Ahí entré en calor. Acá no estamos compitiendo quién es más inteligente, quién sabe más, y otra cosa, ninguna pregunta es tonta. Lo que usted quiera preguntar, así aprendemos, ¿eh? Ninguna es una pregunta tonta. O ¿cómo no lo sabe? No. Eso acá no lo va a encontrar. Aprendemos en humildad todos, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Exacto. Y está bien también lo que dijiste. Ahora vamos a unir esas piezas. Marcos dijo, no figura lo del ángel que revolvía las aguas. En realidad la última frase del versículo 3 y todo el versículo 4 no está. La Reina Valera, tengo la versión 60, pero en realidad todas las Reinas Valera, todas las revisiones hasta la del 2011 creo que es la Reina Valera contemporánea, figura el episodio del ángel que revolvía las aguas. Y lo último que dice el versículo 3, la última frase, que esperaban el movimiento del agua. En la NBI no lo tenemos. Dice, en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Punto. No dice que esperaban el movimiento del agua. Y no está el versículo 4. Pasa directamente al 5. Entre ellos se encontraba, pero lo que dijo Richard también es cierto. Dijo, sí figura. ¿Dónde? En el versículo 7. ¿Cómo explicamos? Vamos a olvidarnos de la Reina Valera. ¿Cómo explicamos lo que le dice el paralítico a Jesús en el versículo 7, que aquí en la NBI también está? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Por qué no está el versículo 4 en la NBI? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 4? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versículo 3? ¿Por qué no está la última frase del versí
Yo escuché a predicadores decir, la NBI es una versión espuria porque quitó versículos de la Biblia. ¿Alguno escuchó esto alguna vez? No es una buena versión porque quitó versículos que son claves en la Biblia. Si no lo escuchó, ya usted va aprendiendo por si alguna vez lo escucha. ¿Por qué no está? Bueno, de paso le voy a contar que tampoco está en la NTV, que es la nueva traducción viviente. Tampoco está. Pero tampoco está en la TLA, que es la traducción, creo que es literal, lenguaje actual. Ahí está, traducción del lenguaje actual, etcétera, porque hay otras versiones modernas de la Biblia que no lo tienen, el versículo 4. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sin conocer del asunto? Y está bien, no tenemos por qué saberlo. Sacaron un versículo. Y es lo que muchas veces se dice. Hay otros versículos que no están, que en muchas NBI va a estar en una nota al pie de página lo que no está. ¿Por qué no está lo del ángel? ¿Por qué no está lo del ángel? Y escuche lo que le voy a decir, siéntese, agárrese de la silla. Pero después lo vamos a argumentar y a desarrollar. Porque simplemente no existe. ¿Por qué no está en la NBI? Porque era un mito. Y ahora empezamos a mirar mal a la versión Reina Valera. Ah, la Reina Valera tiene mentiras. No, tranquilo, le voy advirtiendo. Usted tiene una Reina Valera, es una excelente versión, es una hermosa Biblia. Ya sea la versión del 1909, la de 1960, las modernas, es una hermosa Biblia. Tranquilo que acá no se nos está derrumbando la base. La palabra de Dios es perfecta. El tema son las traducciones. Y alguno puede llegar a decir, y esto lo podría explicar mi esposa porque ella es profesora de lengua y literatura, ¿por qué no tradujeron literalmente del griego tal como está? Así tendríamos una traducción al español perfecta. Es imposible, lingüísticamente hablando. Si se hubiera hecho una traducción literal, palabra por palabra, hermano, le garantizo, no entenderíamos ni medio. Son las leyes del lenguaje, de lo idiomático. No voy a hablar del griego koiné, del hebreo, voy a hablar del inglés nada más. Es un idioma que todos conocemos. ¿Se puede traducir literal palabra por palabra? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, no había internet ni nada por el estilo, y teníamos un programa de radio con un hermano en la fe, un amigo mío, y quisimos traducir un tema de Petra, ¿y qué hicimos? Oh, ignorancia. Agarramos un diccionario en inglés y español, y empezamos a agarrar términos no entendimos nada, dijimos vamos a dejarlo en inglés que lo entendemos más. No daba pie con bola la traducción nuestra, porque era término por término. No se traduce en palabras, se traduce en conceptos, ideas. Los expertos lingüistas dicen, y es una realidad, no se puede tomar en cuenta solamente el idioma original cuando se hace una traducción, sino que a su vez hay que tomar en cuenta el idioma receptor. ¿Qué es el idioma receptor? En nuestro caso, el español. Los que tradujeron al español no pueden tomar en cuenta solo el hebreo, el griego y el arameo, sino que tienen que tomar en cuenta los oyentes de habla hispana, qué es lo que van a entender. No puedo traducir del griego, porque en el caso del Nuevo Testamento y de este pasaje, literal lo que dice, porque no van a entender nada. Tengo que traducir las ideas. Ni la versión 60 está agregando una mentira, aunque yo les dije recién, era un mito lo del ángel. Sí, era un mito, no era cierto. No existía tal ángel. Por eso la NBI no lo tiene.
Así que, pero la 60 no está diciendo una mentira. Y no es verdad que la NBI quitó a propósito textos. Vamos a ir para atrás en el tiempo. ¿Qué dicen los originales de la Biblia? ¿Alguien sabe dónde están los originales? Hechos polvo, no existen más. Porque antes se escribía en papiros, se escribía en pergaminos, se escribía en tablillas de arcilla, las tablillas babilónicas, se escribía en piedras. No era, hoy usted puede tener un libro que perteneció a su bisabuela y van a estar las páginas medias amarillas, pero está entero, porque este soporte de escritura, que es el papel, la celulosa, es durable, pero los soportes de escritura de antes no duraban, se echaban a perder. Por eso existían los escribas. Los escribas, llamados también copistas, llamados también en la Biblia los intérpretes de la ley. No eran los fariseos los intérpretes de la ley, eran los escribas. Porque los escribas tomaban un rollo que se estaba deteriorando y tomaban un rollo nuevo y tenían que pasar todo lo del rollo viejo al nuevo, palabra por palabra, tilde por tilde. No podían ni siquiera hacer un trazo distinto, porque podía haber una mala interpretación. Y de tantos años de estar pasando la palabra de un rollo a otro, se la sabían de memoria. Por eso, cuando usted lee, ahí va a entender mejor cuando usted lee la Biblia, los intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran estos? Los escribas. Cuando usted lee los intérpretes de la ley, son los escribas. Los escribas eran los copistas. Entonces, de esos rollos antiguos fue pasando de un rollo a otro, un rollo a otro, un rollo a otro. De repente se inventa un rollo de metal. En Qumran encontraron rollos de cobre con escritura. Eso era más durable. Todavía no había llegado el papel, la era del papel. Entonces, acá viene una pregunta. Use la mente, porque la inteligencia hay que usarla, la tenemos que usar. Guiada por el Espíritu Santo, alumbrada por el Espíritu Santo. ¿Qué me tengo que preguntar yo? Por ejemplo, de la Reina Valera. ¿Qué manuscritos antiguos usaron como base? Ahí vamos a empezar a desmarañar. ¿Quién tradujo esto? Casiodoro de Reina, allá en el año 1500 y pico, 1560 y algo, o 54, algo así. A ver, 69, ahí está. Casiodoro de Reina. ¿En qué condiciones estaban estos hermanos? Que eran de un convento de Sevilla, que se convirtieron a Cristo de verdad y empezaron a traducir porque notaban que la Iglesia Católica prohibía la Biblia al pueblo. Ellos dijeron, no, la Biblia es luz, tiene que llegar al pueblo. ¿Y cómo la van a entender en griego o en latín? Hay gente que no habla ni griego ni latín. Bueno, el mundo hispano necesita la Biblia en español. Y ellos, con todo el riesgo, porque los mataban, si los encontraban haciendo eso, los mataban. No es como nosotros nos podemos sentar tranquilos en una mesa, en un escritorio, escribo, hago notas de la Biblia. En esos tiempos los mataban. Entonces ellos, a luz de vela y con un texto que es lo que ellos tenían a mano, que era el Textus Receptus. Quiere decir texto recibido en español. Textus Receptus era una traducción que había hecho Erasmo Erasmo no de Estridón, de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, que era un neerlandés, era filósofo, era estudioso, era erudito en letras y demás, y era cristiano. Erasmo de Rotterdam toma varios textos antiguos griegos y los traduce, los actualiza, pero estaban en griego. Entonces, ¿qué hace Casiodoro de Reina con su amigo Cipriano de Valera? Usted en la tapa de su Biblia lo tiene, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Saben la historia hermosa que hay en esos dos nombres? Mire, hay para hacer cultos con eso. Cuando estudiamos la vida de esos hombres, lo hemos hablado en alguna oportunidad. Ellos, pobrecito, digo pobrecito, en realidad ningún pobrecito, eran siervos de Dios
que estaban haciendo algo que iba a traer luz a nuestro mundo hispano, se pusieron arriesgando su vida a traducir lo que antes había traducido este hombre, Erasmo de Róterdam. Toman como base del Nuevo Testamento el Textus Receptus. ¿De cuándo era el Textus Receptus? De algunos años antes que ellos, era del siglo XVI. ¿Sí? Por eso encontramos que la versión 60 habla del episodio del ángel que revolvía las aguas. Y usted me puede decir con toda razón, igual pastor no entiendo por qué está eso ahí. Sigo sin entender. Ya va a ver por qué. Este es el enemigo número uno que tenemos. Cuando se hace la traducción de la NBI, porque la NBI es una versión, no es una revisión, la 60 que tenemos es una revisión de versiones anteriores, de revisiones anteriores hasta llegar al inicio que es Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, la famosa Biblia del oso. ¿Se acuerdan que lo estudiamos aquí en el mes de la Biblia del oso? Tomó, hablando del Nuevo Testamento, ¿no?, el Textus Receptus, que era del siglo XVI, pero ahora cuando se ponen con la nueva versión internacional, luego salen otras versiones como la traducción del lenguaje actual, la nueva traducción viviente y todas esas versiones nuevas, los hermanos que hicieron la traducción al español o al inglés tenían un montón de manuscritos, mucho más de lo que tenían a su disposición nuestros hermanos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En contexto de persecución, ahora en un contexto de libertad y con descubrimientos nuevos. Recuerde que en el siglo XVI todavía no se habían encontrado los rollos de Qumran. Vaya atando todos estos cabos. ¿Cuándo se encuentran los rollos del Mar Muerto? En el año 1947, siglo XX. Siglo XX. Y ahí encuentran manuscritos mucho más antiguos que el Textus Receptus. Entonces, estos hermanos que traducen la NBI y las otras versiones que ya les mencioné, tienen ahora mucho más material y toman otros textos mucho más antiguos para traducir la Biblia, y en este caso estamos hablando de lo que nos atañe, el Nuevo Testamento, donde no incluye esos manuscritos antiguos, no incluyen la última frase del versículo 3 y el versículo 4 de Juan capítulo 5. Por eso la NBI no los tiene. No es que escondieron, no es que quitaron, es que la base textual que usaron no los tenía. ¿Van entendiendo, no? Si alguien tiene una pregunta o se le ha hecho una ensalada rusa, me pregunta, está claro. Entonces, ¿qué hizo Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina? Agarraron esto, es lo único que hay disponible. De acá traducimos al español. Sí, sí. Ajá. Ahí voy. Esperen. Bien, claro, porque seguimos con esa pregunta. ¿Por qué está en la 60? ¿Por qué estaba en el Textus Receptus? Bueno, hay unas cosas que hay que aclarar. Algunos copistas agregaron, no es que, y usted dirá, están condenados porque la Biblia dice que no hay que agregar ni hay que quitar. No, tranquilo, no se ponga tan legalista. Lo que hicieron estos copistas fue, como nosotros, yo tengo una Biblia en casa que la tengo toda escrita, toda marcada, notas al pie, ¿sí? Uno va estudiando, orando y va haciendo apuntes, va marcando, no es pecado hacerlo, de paso le digo. Usted puede tener una Biblia de batalla para estudiar. Y ellos lo que hacían era agregar una nota aclaratoria. No es que iban en contra de lo que estaba escrito, no estaban ni quitando ni agregando a lo que fue revelado por el Espíritu Santo. Era una aclaración. De repente, que el Espíritu Santo dice, y los tres son uno. Eso en algunos manuscritos antiguos no está. Es verdad que no está. Pero entonces es mentira. No, si la Trinidad existe. Toda la Biblia, todo el contexto habla de la Trinidad. Lo que quiso hacer en ese caso que le acabo de mencionar fue San Jerónimo.
fue explicar el concepto de la Trinidad para que lo entendamos. Él hace un cierre. No es que le está agregando algo nuevo a la revelación. Está poniendo una nota al pie de lo que es la Trinidad, por si alguien no lo entendió. Sencillamente eso. Por eso está en la versión 60 y en otras versiones ese versículo tampoco está. Pero no es verdad que las quitaron de las versiones modernas. No es que las quitaron, es que, vuelvo a lo mismo, los textos antiguos, más antiguos todavía, que ellos encontraron y tenían a disposición, los de las nuevas versiones, no lo incluía. Listo, ellos tradujeron lo que estaba en la base textual. Es simplemente eso. Bueno, creo que entendimos eso. ¿Por qué no está en una? De hecho, se discutió mucho hace pocos años si en la última versión de Reina Valera, que es la Reina Valera contemporánea, se iba a incluir. Y llegaron a la conclusión de que sí, lo incluían igual. Al texto, al 4, versículo 4. Y sí. Está. Sí, todas las Reina Valera lo tienen. Decidieron ellos, se hizo todo un estudio y decidieron ser fieles a los originales de ellos, ¿no? Las primeras traducciones, y lo pusieron, no lo omitieron. ¿Por qué no lo omiten? ¿Por qué está ahí? Porque está bien, entiendo, está en un manuscrito, en otro no. ¿Por qué en el que está, está? ¿Por qué Erasmo de Rotterdam lo pone? Bueno, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Entramos por la puerta de las ovejas. Era una de las puertas de la muralla de Jerusalén. Está el estanque de Betesda. Y por allá a unos 200 metros el templo. ¿Cómo era el estanque de Betesda y qué función cumplía? Hay algo que no se sabe, no está detallado en la Biblia, pero sí lo podemos conocer por la arqueología y la arquitectura y por algunos escritos de arquitectura antiguos, de que el estanque de Betesda, primero, empiece a imaginar, use su imaginación, era más grande que una piscina olímpica, era casi el doble de una piscina olímpica. Era enorme. Pero no era un solo estanque, estaba dividido en dos. Vaya atando cabos. Estaba el estanque norte y el estanque sur. Vamos a llamarle nosotros para entender y ubicarnos. Betesda norte, Betesda sur. Otro detalle, no era una pileta a un mismo nivel. Betesda norte estaba como en un escalón, estaba más arriba. ¿Y cuál era la función? Cuando se cree que más o menos entre el siglo I y II antes de Cristo fue construido, porque Jerusalén tuvo una explosión demográfica, creció mucho, y además todos los peregrinos que venían. ¿Y qué es lo principal para la subsistencia? El agua. Entonces ellos construyen ese estanque y Betesda Norte recoge el agua que viene del valle, se llena, y cuando se llenaba el estanque norte, pasaba al estanque sur, que estaba más abajo. ¿Pero cómo pasaba? Acá está el punto. Acá está el punto. Tenía compuertas, y eso no lo sabía la gente. Tenía compuertas. Cuando estaba muy lleno el estanque norte, abrían las compuertas del estanque norte, pasaba agua por abajo al estanque sur, y usted imagínese qué pasaba cuando pasaba un torrente de agua por abajo de un estanque al otro. Burbujeo, agitación del agua, remolino. Eso es lo que veía la gente y no veía quién lo hacía. Y decían, un ángel revuelve las aguas. Si hay algo que podemos corregir en la traducción Reina Valera, es que debería haber explicado, se creía que un ángel cada tanto revolvía las aguas. Y acá vamos a algo que les dije al principio. ¿Por qué no era año una vez al año? Porque no tenía nada que ver con no tenía un cronograma, no tenía nada que ver con el almanaque. Era según las lluvias, según el agua que venía. Podía ser que de repente estamos en enero, llovió mucho,
bueno, se está rebalsando el estanque norte, pum, abrimos la compuerta y que pase agua al estanque sur. Pasó febrero, pasó marzo, abril, no llovió, no pasa nada. Y en mayo, de repente, mucha lluvia, otra vez abrimos la compuerta, otra vez, y la gente estaba ahí atenta a ver cuándo el ángel, no había una fecha, no era una vez al año. Está mal interpretado, de tiempo en tiempo, una vez al año. No es así, era según las lluvias. Ahí vamos, bien por esa pregunta. Porque tenemos que llegar ahí. Sí, ya está. Ahora creo que todos entendimos por qué se agitaban las aguas. Y ahora nos vamos a meter en por qué es un mito. ¿Por qué era un mito? ¿A cuántos les suena Asclepio o Esculapio? ¿A alguno les suena? ¿Alguien sabe quién era Esculapio? Nombres que se usan mucho en Santiago del Estero, pero no era un santiagueño, ¿no? Asclepio o Esculapio era el dios de la medicina. Asclepio, ¿por qué tiene esos dos nombres? Asclepio en griego. ¿Cuántos escucharon hablar de las mitologías o la cultura greco-romana? ¿Qué imperio dominó a Israel en el período intertestamentario? Grecia. Ahí vamos entendiendo. Cuando vienen los romanos, cuando usted entra a Mateo, ya no están ni los babilonios, ni los sirios, ni los medopersas. Ahora se encuentra que es Roma la que oprime a Israel. Grecia sucedió en el período intertestamentario. Roma, ¿qué tenía? Poderío militar. Pero Grecia era mucho más fuerte en otra cuestión, que era lo cultural. La cultura griega era fuerte y la cultura griega permeó la cultura judía. Y muchos mitos de los griegos se metieron en las creencias judías. Cuando llegan los romanos conquistan militarmente a Israel, pero la cultura griega permanece. ¿Y qué hace Roma? No la combate, la adopta. Por eso vamos a ver que hay dioses del Olimpo, de la mitología griega, que los romanos tomaron los mismos dioses y le cambiaron el nombre. ¿Sí? Este dios, no sé, Apolo, y podemos ver un montón de dioses griegos que los romanos le cambiaron el nombre, pero siguieron con la misma mitología. Entonces, Asclepio era el dios de la medicina de los griegos. Ellos adoraban a Asclepio como el sanador, le atribuían poderes curativos. ¿Y qué eran los que creían los griegos? Que donde había corrientes de agua eran sanadoras. Yo le voy a resumir algo y después lo vamos a desarrollar. Eran timadores de esos tiempos. ¿De qué es timador? Es un chanta. Ya le voy a contar una experiencia también que nosotros vimos con nuestros ojos. Cuando vienen los romanos, ellos no combaten esa cultura. A Asclepio le llaman Esculapio. A ver si les suena esto. ¿Cuántos vieron una vara con una espada, con una serpiente enroscada? ¿Dónde se suele ver eso? En las farmacias, en las ambulancias. Hacen referencia a la vara de Asclepio o a la vara de Esculapio. No vamos a explicar por qué la vara y la serpiente, porque ya tendríamos que meternos una hora más. Pero esa es el símbolo de la medicina, lo toma del dios de la medicina. Y estaban los que sacaban dinero con eso también, ¿no? Eso además está aclararlo. Entonces, los judíos que habían sido permeados por la cultura greco-romana creían que por los poderes de Asclepio o de Esculapio, un ángel que mandaba el dios de la medicina revolvía las aguas y el que primero se metía se sanaba. Esa era la cuestión. Entonces, ¿por qué Erasmo de Rotterdam lo pone? Porque él está explicando qué era lo que creían los judíos, porque si él no pone eso, ¿cómo entendemos el versículo 7?
la respuesta que le da el paralítico a Jesús. Lo que pasa es que cuando el agua se mueve yo no puedo llegar porque alguien llega. Si usted no tiene la explicación del versículo 4, no lo entiende. ¿Por qué no lo pusieron los escritores o los traductores o copistas más antiguos? Porque no querían confundir con un mito. Entonces las dos son válidas, tanto lo que dice la Reina Valera como lo que dice la NBI. La NBI toma escritos antiguos, no lo incluye para no confundir, no meter un mito, pero los que traducen y hacen el Textus Receptus lo incluyen para que la gente entienda qué es lo que creían los judíos y por qué le da esa respuesta el paralítico a Jesús. ¿Se comprende eso, no? Era eso. Se abría la compuerta, creían que era un ángel porque nadie veía nada, no había un barco, no había nada, y el agua empezaba a hacer así, iba alguien corriendo, se tiraba. Ahora aquí puede surgir otra pregunta. Pastor, si era mentira, ¿por qué seguían ahí? Yo le voy a contestar con otra pregunta. Yo le voy a contestar con otra pregunta. ¿Cuántos años hace que la gente va a la difunta Correa? ¿Es algo de Dios eso? ¿Y por qué siguen yendo? ¿Se dan cuenta por qué la gente seguía allí amontonándose los enfermos en los pórticos del estanque de Betesda? Porque el mito permanece. Y a veces Satanás toma esta fe desviada de mucha gente, en la ignorancia por supuesto, y a veces brinda una sanidad, pero ata el alma. Los milagros de Jesús no solo sanan el cuerpo, Jesús trae liberación, trae paz, trae salvación, lo que el diablo no puede hacer, pero sanidades el diablo puede imitar. ¿Para qué? Para mantener el engaño vivo. Esa era la cuestión. Lo del ángel que revolvía las aguas era un mito. Era eso. Salió a la luz. Y muchos ni siquiera eran sanados. Ni siquiera, muchos serían desilusionados también. Sí, exacto. Estaba mezclada esa fe en la mitología griega. De hecho, Daniel profetiza de que esas creencias, porque profetiza de los griegos, y de que mucha gente del pueblo se iba a contaminar con eso. Lo profetiza Daniel, está en la palabra. Es bíblico. Ahora, yo con esto termino, porque la hora se me está yendo, pero quiero terminar y cerrar esta idea y después vamos a desarrollar otra cosa, otra parte, el miércoles próximo con la ayuda del Señor. Pónganse a pensar esto. ¿Ustedes se imaginan un Dios que hace competir a los enfermos para obtener un milagro físico? ¿Nunca se puso a pensar en esto? ¿Qué clase de Dios? Cruel, déspota. Dice, yo mando un ángel cada tanto y se va a sanar uno solo de los cientos que hay ahí y el que primero llegue. ¿Qué clase de Dios haría eso? Bueno, pasan años y uno va orando, leyendo la palabra y a veces hay cosas que nos hacen ruido y llega un momento que el Espíritu Santo te enseña por qué, porque todo tiene un porqué. Siempre me sonó un poco extraño este método. Si bien Dios, dijimos, ¿no? Es multiforme, hace de la forma que quiere, pero me sonó muy extraño esto. Y yo quiero que usted use la imaginación. Un Dios que limita los milagros de sanidad a las capacidades y al esfuerzo humano. Y estoy hablando específicamente de milagros de sanidad, porque en la economía sí tiene que ver el esfuerzo y el trabajo, pero milagros de sanidad limitados a las capacidades y esfuerzo humano, ¿a usted le parece que ese es el Dios que nosotros tenemos? Y aquí imagine, hay paralíticos, hay un horrengo, hay un sordo mudo, hay un ciego. ¿Quién llega primero? El sordo mudo llega primero porque no escucha, no habla, pero corre, ve, se tira al agua. El ciego puede caminar, pero tiene que ir al tanteo o que alguien lo guíe, ya no va a llegar. Y los que están tirados, lisiados de sus extremidades, pierden siempre. ¿Cómo Dios
va a favorecer a alguien que tiene más capacidades físicas y va a recibir el milagro en detrimento de aquellos que ni siquiera se pueden mover y están condenados a estar tirados años y años esperando que el ángel, supuesto ángel, mueva las aguas. Ese no es mi Dios. Tenemos explicaciones arqueológica, y otra más. ¿Sabe qué encuentran los arqueólogos cuando descubren el estanque de Betesda? Grabado en una de las piedras abajo, la vara con la serpiente. Encuentran el símbolo de Asclepio. Más claro, échele agua. Pero esto también, por más que no sepamos de arqueología, nos tiene que hacer pensar. Yo lo vería como un Dios muy cruel. Nosotros estuvimos, y esta es una experiencia personal, en Pérgamo, en Turquía, actual Turquía, era Asia Menor, una de las ciudades de Asia Menor. En Pérgamo está el Asclepión. El Asclepión es un centro médico, ¿sí? Ahí se estudiaba medicina y ahí llevaban enfermos a hacerse tratamientos. Ahí, para que usted, ¿Galeno le suena? Que no es solamente una prepaga. Galeno era un médico muy famoso que estudió ahí en el Asclepión. El Asclepión es todo un complejo. Nosotros conocimos las ruinas, pero tiene túneles que están intactos. Tenía un cartel que decía: aquí la muerte no entra. Siempre la medicina desde sus inicios estuvo un poco mezclada con el comercio y con la tima, ¿no? Con el engaño. ¿Y sabe por qué tenía ese cartel? Y se hizo una fama internacional porque nadie se moría en el Asclepión. ¿Saben lo que hacían en el Asclepión? Filtraban. ¿Vos qué tenés? Tenía una enfermedad terminal. Para otro lado. ¿Vos qué tenés? Y se está desangrando, llévatelo para otro lado. ¿Vos qué tenés? No, este tiene problemas psicológicos, venga para acá, lo vamos a tratar, lo vamos a curar. ¿Vos qué tenés? No, se me salió una uña, venga para acá, lo vamos a curar. Eso hacían en el Asclepión, con ese detalle, que al que lo aceptaban, como tenía fama de que nadie se moría ahí, tenía que ponerse con la torta, o si no, no entraba. Entonces, como no aceptaban casos terminales, se habían hecho la fama de que nadie se moría allí, que era una clínica infalible, maravillosa, estupenda, y en realidad era todo un engaño. Y los que tenían problemas psicológicos, había gente con ansiedad, había gente con esquizofrenia, había gente, ¿sabe lo que hacían? El tratamiento, escuche, los drogaban y los hacían caminar por esos túneles. Nosotros caminamos por esos túneles, los recorrimos. Por debajo de la tierra, unos túneles de piedra, y ellos iban medio dado vuelta, medio dopados. Los túneles tienen ventanitas en el techo, unas ventanitas chiquitas. Y decían: usted tiene que caminar y hacer toda la procesión por abajo del túnel. Y los ángeles que mande el Dios de la medicina, Asclepio, les van a ir guiando, y usted va a llegar un momento que usted se va a encontrar con el Dios de la medicina y le va a decir lo que tiene que hacer. Y la gente, media dada vuelta, se metía, iba caminando por los túneles, y de arriba había un piola que le hablaba. Y ellos sentían voces audibles. Me está hablando el ángel. Sigue caminando, seguían caminando. Aumentó la cuota de este mes, bueno, y sí, la voy a pagar. Seguían. Eran largos los túneles. Llegás al final del túnel y hay como un lugar así grande, y ahí uno vestido de blanco, imagínese la persona dada vuelta, se hacía el Asclepio y le pedía más plata, le decía: usted se tiene que dar un mes más y va a terminar de ser curado. Ese era el tratamiento, eran unos manos chantas. ¿Se da cuenta usted? Y podemos hablar, ¿no?, del sistema del mundo versus el sistema de Dios, que es auténtico, ¿no? Ese era el tratamiento en el Asclepión, en Pérgamo. Y eso se había metido, esas creencias, en Israel. Y ellos creían que era el ángel, ese ángel que el mismo que le hablaba por las ventanitas a los que caminaban por el túnel, el que revolvía las aguas, y nada que ver, era que abrían la compuerta y bueno, ya usted sabe. Ahora, con esto de que Dios está limitando un milagro físico a las capacidades de cada uno,
es una crueldad. Si así fuera, es una crueldad. Pero no solo podemos imaginar que ese no es nuestro Dios. La Biblia, porque sin fundamento bíblico no podemos afirmar nada. La Biblia de forma magistral y clara dice todo lo contrario. A ver quién me puede buscar. En la Reina Valera, alguien que tenga la Reina Valera, Romanos 9:16. Y con esto terminamos y oramos al Señor. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Escuchó eso? ¿Cómo el milagro va a depender del que corre y del que quiere? Y termino con esto porque no me puedo olvidar de este detalle importante. ¿Sabe lo que significa Betesda? Casa de misericordia, casa de gracia. Ese es el significado de Betesda, casa de gracia. El Espíritu Santo nos habla por Romanos y dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino que es de quien Dios tiene misericordia. Lo del ángel que revolvía las aguas era un mito greco-romano, era una mentira. El que sanaba era el Señor. Por eso cuando le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir la sanidad? No, pero no tengo quien me lleve. Jesús no le dijo nada. Jesús le podría haber dicho, te llevo yo. Le doy la orden al ángel, que venga y la revuelva y te sano. No, Jesús le dijo, no, olvídate lo del mito de Asclepión o de Asclepio. Yo te estoy preguntando. ¿Cómo podemos tomar entonces que Jesús era conocedor de esto? Sí, Jesús sabía. No aclaró nada al respecto. ¿O por qué sanó uno solo? Exacto. Hubo muchas ocasiones que Jesús sana a uno y en otras ocasiones Jesús sana a todos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eso es soberanía de Dios. Es soberanía de Dios. Pero este quizá era el que más tiempo hacía que estaba ahí. Repetimos, no sabemos si eran 38 años. 38 años estaba enfermo, no que estaba ahí tirado. Pero hay algo también que entienden algunos estudiosos de la Biblia. Cuando le dice vete y no peques más, en realidad lo que Jesús le está diciendo es deja el paganismo. Deja estas creencias, deja lo de Asclepión y el ángel que revuelve las aguas, que es toda una mentira. Yo soy el que sana, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la oveja que entra por la puerta de las ovejas, yo soy el Dios de la misericordia, no el estanque. No es una piscina de agua, soy yo el de la gracia y la misericordia. Amén. Y el resto está en la soberanía de Dios. Está en la soberanía del Señor. Pero bien, quédese tranquilo que la palabra que usted tiene en sus manos es buena, es veraz. Y el Espíritu Santo dice en Daniel que la ciencia iba a aumentar, y esto no es solo la ciencia secular, el conocimiento de la palabra iba a aumentar y lo tenemos que aprovechar. Amén. Vamos a estar de pie. Se nos fueron un poquito los minutos, pero valía la pena hacer este cierre para que nada quede colgado. Y vamos a seguir con otra parte muy linda el otro miércoles, con la ayuda del Señor. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por poder compartir, como lo hacían los discípulos en la iglesia primitiva, con sencillez de corazón, juntos aquí mientras tomamos unos mates y te adoramos y te bendecimos y estamos con nuestras mentes, nuestros corazones abiertos a la voz de tu Espíritu. Tú eres nuestro sanador, tú eres el médico divino, tú eres el Señor de la misericordia, de la gracia. No vamos a correr a ninguna metodología, a ningún mito o fábula humana, sino que cuando necesitamos, corremos a ti. ¿De quién vamos a esperar milagros? De ti. Damos gracias, Señor, por la medicina y todo lo demás, pero tienen sus limitaciones. Tú no tienes límites. Por eso nosotros creemos en milagros. Creemos, Señor, que no es un mito de alguien que mueve las aguas, sino que es la obra de tu Espíritu Santo, como dice en Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eres tú, Señor.
Eres tú quien mereces la gloria y la honra. Eres tú quien nos has dado tantos milagros. Hemos vivido, hemos experimentado y lo vamos a seguir experimentando porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, basándonos en tu palabra, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en tu poder, Señor, declaramos sanidad para los que están enfermos, fortaleza para los que están debilitados. Declaramos, Señor, liberación para los que están atados, provisión para aquellos que necesitan de ti, Señor. Ventanas de los cielos abiertas sobre tu pueblo que te cree, que vive tu palabra, que es fiel a tus preceptos. Señor, hay promesas que son sí y son amén. Por eso te damos a ti toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Y esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Tu Espíritu es el que genera el movimiento de las aguas en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro medio, aquí en tu casa. Es tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos, porque podemos levantar la mirada al cielo y podemos mirar tus manos, como el siervo mira la mano de sus amos esperando recibir algo. Señor, nosotros miramos tus manos. Cuando tú mueves tu mano, Señor, los milagros suceden. No es un estanque, es una persona. Eres tú, Señor. Te damos gloria y honra y te decimos gracias aún por lo que vendrá. En fe y en confianza creemos, Señor, por lo que vendrá. Creemos, Señor, por lo que todavía no ha llegado. Todo aquello que esté dentro de tu voluntad, Señor, suéltalo sobre tu pueblo. Bendigo a tu iglesia, Señor, en tu nombre. A los que están escuchando, a los que están mirando por redes sociales, por la radio, el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo glorioso, poderoso, llegue a cada oído, a cada corazón, a cada rincón, a cada hogar, a cada lugar de trabajo, vehículos. Señor, tu presencia inunde y tome el gobierno y tome el control, tome las mentes y los corazones, traiga arrepentimiento, salvación, perdón de pecados, sanidades, liberación en el nombre de Jesús, aún a la distancia, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y tu poder, y gracias por la voz de tu Espíritu Santo. Ahora bendice y guarda y protege a tu pueblo al regresar a sus lugares, Señor. Tu presencia y tu gloria los acompañe e inunde sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.